Buen día, mi nombre es Saldaña Martínez Jesús Enrique, estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, con número de control 2107-1243. En este caso voy a presentar lo que es arrancadores electrónicos, empezando por la configuración 1, que es sin control en la bobina. Lo que tenemos acá por la izquierda es el diagrama de fuerza o diagrama de potencia, y a la derecha tenemos el diagrama de control. Empezando por arriba tenemos las tres líneas de alimentación: L1, L2 y L3, el neutro y línea de protección. Empezamos alimentando lo que es el disyuntor trifásico. Este sirve para conectar y desconectar circuitos y para proteger por sobrecargas a este mismo. Tenemos el contactor, este es para conectar y desconectar el circuito. Este lleva por nombre KM1. Después del contactor tenemos el relé de sobrecarga. Este lleva por nombre F1. Y después del relé tenemos el arrancador electrónico. Y después del arrancador ya va conectado lo que es el motor trifásico, cable de ardilla. Y su línea de protección. Del lado derecho tenemos el disyuntor, que es para una sola línea, y la conexión de neutro. Después de este tenemos el botón que es de paro, y por siguiente conectamos también lo que es el botón de marcha con su enclavamiento en un contacto del contactor KM1. Después del botón de marcha tenemos lo que es la bobina del contactor con sus terminales A1, A2. La terminal A2 se conecta a neutro, y después tenemos también una salida del mismo enclavamiento hacia la entrada del controlador del arrancador electrónico. Este en A1 se alimenta desde la fase después del disyuntor, y en A2 después de él se conecta a neutro. Este está configurado a 15 segundos para el arranque y 10 segundos para el paro. Procedemos a probar el circuito. Accionamos el disyuntor y presionamos el pulsador de marcha. Como se observa, empezó a contar 15 segundos desde el 40% del voltaje. Pasados los 15 segundos llega al voltaje al 100%, que es 400 volts. Accionamos el botón de paro y, como se observa, la bobina se queda energizada después de haber presionado el botón. Esto más que nada es un circuito más sencillo, con menos cosas, pero como dije, aquí la bobina se queda energizada todo el momento. Detenemos la simulación y procedo a presentar el siguiente configuración. Aquí tenemos lo que es la configuración 2, que es control en la bobina. Del lado del diagrama de potencia es similar, no se ha realizado ningún cambio. Tenemos el disyuntor, el contactor, el relé de sobrecarga, el arrancador electrónico y el motor. Acá, en cambio, en el diagrama de control empezamos por el disyuntor. De ahí tenemos lo que es el botón de paro, el botón de marcha y su enclavamiento. Después de esto tenemos la bobina del contactor KM1, pero acá la salida del disyuntor también hacemos otra salida para un contacto normalmente abierto del botón de paro, y con su enclavamiento, pero con un relé temporizado.
Acá tenemos otro contacto normalmente cerrado del relé temporizado. Y aquí abajo tenemos la bobina de lo que es un relé temporizado. Y acá a la derecha tenemos lo que es otra salida para hacer la conexión de A1 del controlador del arrancador electrónico. Tenemos otro contacto normalmente cerrado del relé temporizado. Y tenemos el contacto normalmente abierto del contactor KM1 y un contacto normalmente abierto del relé temporizado. Todo esto se conecta a la entrada A1 de la bobina del controlador del arrancador electrónico y su salida sigue igual hacia neutro. Y hacemos prueba de este circuito, accionamos el disyuntor y ponemos en marcha. Al igual que en el anterior, este también está configurado a 15 segundos en el arranque y 10 segundos en el paro. Igual iniciando desde el 40% del voltaje, que son 160 volts. Accionamos el botón de paro. Pasados los 10 segundos se hace la desconexión también de la bobina y de todo lo que es el arrancado electrónico, por lo que queda energizado todo el circuito a partir del disyuntor. Dejamos esta simulación y procedemos a presentar la siguiente. Y por último tenemos la configuración 3, que a diferencia de los anteriores, aquí sí hay un cambio en el diagrama de potencia. Tenemos el disyuntor trifásico, el contactor trifásico KM1, el relé de sobrecarga, el arrancador electrónico, el motor, y aquí es donde tenemos el cambio. Este es otro contactor que lleva por nombre KM2, que aquí se hace una conexión a la entrada del arrancador electrónico y se conecta a la salida del arrancador electrónico, ya que este, una vez que haya finalizado de arrancar el motor, lo que hace es que la corriente se vaya por el contactor y ya no se está yendo por los tiristores, para que estos ya no se calienten por el largo periodo de tiempo de su uso. En el diagrama de control tenemos el disyuntor, el botón de paro, el botón de marcha, la bobina del contactor KM1, un contacto normalmente abierto del botón de paro, un contacto del relé temporizado, un contacto normalmente cerrado temporizado del relé temporizado, la bobina del relé temporizado 1. Es algo que se me está pasando a mencionar, que aquí tenemos dos relés temporizados. Tenemos lo que es un contacto normalmente cerrado también del relé temporizado, un contacto normalmente abierto del contactor KM1 y un contacto normalmente abierto del relé temporizado 1. Esto se conecta a la entrada A1 del control del arrancador electrónico y la 2 se conecta a neutro. Al igual que los anteriores, la entrada del botón de marcha se conecta también a lo que es la entrada del controlador del arrancador electrónico. Acá lo que tenemos es un contacto normalmente abierto del contactor KM1 que conecta la bobina del relé temporizado 2. Este relé temporizado 2 lo que hace después, bueno, está configurado a 15 segundos una vez que ya haya cumplido el arrancador electrónico, el arranque a tensión reducida o el arranque suave. Desconecta lo que es el arrancador y conecta de manera fija por el contactor al motor. Aquí tenemos un contacto normalmente cerrado, un contacto normalmente abierto del relé temporizado 2
un enclavamiento del contactor KM2 y la bobina del contactor KM2. Vamos a vamos a hacer prueba de este diagrama. Iniciamos la simulación, accionamos el disyuntor y ponemos en marcha. Como se ve, este está afuera por el momento y está corriendo el tiempo, que el tiempo es igual, 15 segundos para el arranque y 10 para el paro. Ya una vez llegue a 100, se activa la bobina del contactor KM2 y la corriente empezará a circular por acá. Accionamos el botón de paro. Al igual que en la configuración 2, aquí también tenemos lo que es el control en la bobina. Una vez llegue al 40%, esta quedará desconectada y tendremos desconectado todo el circuito de control y de potencia. Estas serían las tres configuraciones. En mi opinión, la más efectiva es la tercera, pero a su vez esta requiere más elementos, por así decirlo, en lo que es el diagrama de control y otro elemento en el diagrama de potencia, por lo que su instalación en cualquier industria o lugar puede ser más costosa. También tenemos lo que la configuración 1, que en mi opinión esta puede servir más cuando no se trata de motores de gran potencia. Y esta cuando se requiere motores de gran tamaño para evitar calentamientos en este mismo. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.